Bye chapa viajeros, hablemos de un proyecto que inició como un desahogo con una simple idea y que terminó como uno de los mejores proyectos not safe for work que vimos en el 2021. El día de hoy revisaremos minuciosamente Mime and Dash, creado por el talentoso ilustrador y animador Derpixon. Sí, lo llamo Derpixon porque YOLO, tal vez se pronuncie Dirpixon, pero me gusta más así. Poco hemos hablado de Derpixon, pero para estar mejor informado ya sabes dónde puedes pucharle para conocer todos sus secretos. Pero hazlo después de ver este video. Lo que importa en esta ocasión es darle un buen vistazo a un proyecto que reventó el internet a mediados del 2021. No había red social que no estuviese al tanto de la situación, abarrotándose de shorts con Bonbon y Chuchu como protagonistas. Pero estamos empezando, bajémosle un cambio y vamos con un poco de calma. Mime and Dash es un peculiar proyecto audiovisual por manos de Derpixon. Vio la luz un 16 de julio del 2021 en la plataforma Newgrounds. Esta es la versión dedicada para los adultos, mientras que en YouTube la versión apta para todo público tiene como descripción Bonbon y Chuchu. Bonbon y Chuchu cometen crímenes con limos y monedas y no es la primera vez. Ya, qué buena estrategia para buscar la otra parte, Mime and Dash cuenta la historia de Bonbon y Chuchu en su travesía como mimos en algo parecido a una feria o carnaval. Su propósito, estafar clientes con sugerentes imitaciones y si no aciertan simplemente se quedarán con todo su dinero. Sin embargo, lo que vemos en los episodios podría interpretarse como tres historias muy diferentes, pero con el mismo final, el cual es con el cliente totalmente sin dinero. Sin dinero y colágeno, diría yo, pobre prójimo. La primera historia, según nos basamos en la versión más inocente que vimos en YouTube, las cosas transcurren tal como cual. Nuestro amigo de remera azul no acierta correctamente las imitaciones, terminando con la tercera escena y sin visión alguna. En tanto, nuestras protagonistas lo noquean para poder saquear su billetera. La segunda historia sería exactamente como la primera, con la única diferencia que todas aquellas escenas subidas de tono son producto de la imaginación de nuestro amigo que está noqueado. Míralo, el pobre infeliz. Siendo así solamente la fantasía de alguien inocente. Y la última, pero no menos importante, es que todo lo que vimos en la versión sin censura pasó realmente. El tío afortunado teniendo un agradable rato al lado de un par de hermosas y ardientes mimos. Sin embargo, recordemos que son unas criminales, así que a pesar de haberla pasado bien, de todas formas lo noquearon para sacarle todo el dinero posible. ¿Qué mejor pago para la mejor experiencia que ha tenido en su vida? Y de esta forma seguir estafando a centenares de clientes dispuestos a jugar una partida más. ¿Qué tal les parece si mejor pasamos a los números? Directamente en YouTube, que por absurdo y sorprendente que parezca, muchos conocimos esta obra desde allí, sin saber que tenía una deliciosa versión llena de yogurt en Newgrounds, alcanzando al momento de subir este video las 6.3 millones de reproducciones. Sin contar la infinidad de edits y shorts que creó la comunidad, alcanzando seguramente una cantidad de visualizaciones igual de absurdas. También hay que mencionar que esta obra tuvo su respectivo trailer, sin que de verla y temerla alcanzó más de 1 millón de reproducciones. Quien tenga miedo de morir, mejor que no nazca, Por parte de Newgrounds, estamos ante la presencia de más de 18 millones de vistas, y sí, sin dudas lo llegamos a repetir más de una vez por toda la calidad que carga esta obra. Justamente 10 días después del estreno, el 26 de julio, Derpixon nos deleita con este póster oficial llamado Backstage, como agradecimiento para lo que en ese momento, les recuerdo, 10 días después del estreno en ambas plataformas, las 2 millones de vistas en Newgrounds y 1.6 millones de reproducciones en YouTube. Pero aquí viene la pregunta de oro, ¿por qué tuvo semejante impacto esta obra? Afortunadamente, Derpixon nos dejó algo de información en su comentario fijado en el video dentro de la plataforma de YouTube que procederé a citar. Hice esto como un proyecto paralelo para contrarrestar el agotamiento mental de trabajar en Shapeshifter. Es una pequeña idea tonta que comenzó con los gestos lascivos de la mano. Espero que Bonbon y Chuchu les resulten divertidas. Si tienes preguntas relacionadas con este proyecto, intentaré responderlas. Por si no les suena el proyecto Shapeshifter, que en su traducción sería Cambiaformas, refiere a su más reciente obra Fandel Tales, El Príncipe Maldito, estrenado este 2022.
pero eso no es todo. Cientos de usuarios le hicieron múltiples preguntas igual de interesantes, pero solo hay dos que me llamaron la atención. Con permiso, caballero, la primera de ellos siendo el tiempo que llevó a hacer una animación de este calibre, el cual fue alrededor de 3 a 4 meses, siendo una nueva experiencia libre de diálogos para el autor, lo que le llevó a mostrar personajes más expresivos. La segunda pregunta es más frecuente relacionada a una posible secuela, lo cual negó rotundamente, mencionando que no tenía planes de hacerlo y que nunca escribió el primer capítulo como algo con continuidad, pero como mencionó la palabra probablemente, aún quedaría la posibilidad abierta. Una simple idea para aligerar el peso de trabajar en Fandel Tales, El Príncipe Maldito no podría haber sido un éxito sin el maravilloso apartado musical, el soundtrack, por manos del usuario Ketako, el cual llevó el concepto que teníamos de películas sin voz a un nuevo nivel. El estilo de música de carnaval sincronizado con cada movimiento y escena lo llevó a la perfección. Situación que enamoró a todos los visitantes y que incluso me orilló a descargar el track para escuchar todos los días de camino al trabajo. Mala idea, ya que mientras bajo del autobús mi cuerpo habrá reaccionado a mis más oscuros recuerdos con el video y me quedo tan duro como el gato de la vecina. Pero hasta qué niveles habremos llegado que por supuesto los fanart en cantidades demenciales nos hicieron esperar, y lo que más nos ha sorprendido, un maravilloso, bien coreografiado, una suprema hermosura de live action de nuestras carismáticas Bon Bon y Chuchu. ¡Mua! Trailer recreado por manos de nada más y nadie menos que el canal de Elizabeth Hop. Estuvo tan bien hecho que incluso el mismo Derpison llegó a comentar el video felicitando el asombroso trabajo. Joder, esto sí es cine. Por mi parte, la estrategia de subir su trabajo en ambas plataformas y la ejecución de la idea usando meramente expresiones faciales para luego, bueno, ya saben, cambiar los escenarios, hizo de este proyecto animado un trabajo sumamente minucioso por el lado creativo, y yo solo lo veía de lejos, así como una no por así animada. Descubrir su versión en YouTube totalmente family friendly me sorprendió. Aquí entendemos que, detrás de las obras más pícaras, puede también haber un trabajo de guión, storyboard y una dirección muy seria, como si de un trabajo cinematográfico AAA se tratase. Eternamente agradecido, mi querido Rolo. En serio que tenía muchas ganas de hacer esta colaboración. Para los que nos ven, los invito a visitar su canal. Solo llegarán a encontrar contenido de la más alta calidad. Me he cansado. Para más proyectos de este estilo no tienes que moverte, simplemente sigue esta lista de reproducción o este video que estará apareciendo en pantalla. ¡Chao!